los hogares hay como más percepción de que algo está pasando. Tener un adicto en una familia es una bomba. Es decir, al final acaba todo tocado, acaban todos enfermos. Probablemente el alcohol sea de las sustancias que más silencio clínico tenga, es decir, que más años pasan hasta que alguien dice, macho, que tienes un problema. Y la persona enferma siempre va a minimizar todo lo que le pasa. Vale, cuando le dices algo, incluso se puede enfadar, ponerse agresivo, ¿qué me estás contando? Yo controlo, porque ya está en un proceso de deterioro mental, tiene ya un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, ahí ya es muy difícil razonar. En 2 o 3 años la persona es prácticamente libre de todo lo que antes no lo era. El alcohol lo acabó destrozando todo. Igualmente, lleva 3 años, ha recuperado la relación con su mujer, ha recuperado la relación muy buena ahora con sus hijos. Es otra persona. Y él se da cuenta de que es otra persona y valora muchísimo. Por eso te digo que cuando notas que los pacientes están agradecidos, eso es que funciona. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. Empezamos. Antón Durán, muchas gracias por venir hoy aquí. Vamos a hablar de una cosa que solemos tratar, pero es un asunto que, sin embargo, parece que no se agota. Vamos a hablar de esa sustancia que está en todas partes, esa sustancia que parece tan inofensiva, que es el alcohol, que muchas personas no ven todavía el peligro, que piensan que es inocua a la sociedad, pero muchos profesionales como tú, que estáis en pie de guerra día a día, sabéis perfectamente que esto no es así, que entraña múltiples peligros y que es importante estar informados para saber lo que es realmente el alcohol y sus consecuencias. Antón, tenéis la fundación, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacéis? Muy bien, la Fundación Hay Salidas se creó hace 15 años de la mano del doctor Luis Carrascal y su mujer, que ya era un especialista en adicciones, ¿no? Su intención era poder suministrar un tratamiento adecuado, un tratamiento con evidencia científica, un poco lo que había en ese momento que funcionaba, a personas que tuvieran pocos recursos económicos. Y así empezamos. Y entonces poco a poco hemos ido, pues tenido problemas, hemos ido creciendo y ahora estamos en un momento bueno porque los datos de los pacientes, pues vemos que hay resultados muy buenos. Y en concreto nosotros tratamos todas las adicciones, la adicción al alcohol y todas las demás, y también las adicciones conductuales. Y es importante a veces que en ese tratamiento algunas personas pues lo hagan además en un entorno seguro, porque me comentabas antes que las adicciones muchas veces son relacionales, ¿no? Provienen Claro. La adicción es una enfermedad relacional. ¿Por qué digo relacional? Porque las primeras relaciones de los humanos en la crianza son importantísimos. La ciencia ha demostrado que eso marca absolutamente cómo te vas a relacionar en el futuro. Si eso no ha ido bien, la mayoría de las personas adictas al alcohol o en general, lo que tienes es que se relacionan muy mal consigo mismos y con los demás. Si nosotros conseguimos poco a poco, incluso en los grupos de terapia y en los recursos terapéuticos tutelados, que se vayan relacionando y vayan aprendiendo a relacionarse, estamos dando un paso hacia una recuperación más profunda y con más posibilidad de éxito a largo plazo. En el caso del alcoholismo, además, es especialmente difícil ya no solo dejarlo, sino darte cuenta, ¿no? O ser consciente de que uno puede estar desarrollando un problema. Claro, normalmente cuando vienen y piden ayuda en la fundación ya hay un problema evidente. Incluso muchos de estos pacientes han estado en otros recursos, lo han intentado a su manera, han estado incluso periodos de abstinencia. El alcohol permite a veces hacer periodos de abstinencia, pero realmente un periodo de abstinencia sin tratamiento no suele dar buenos frutos, ¿no? El alcohol, además, para nosotros es la droga quizás más difícil. ¿Por qué? Porque la tienes en todos lados. Entonces, a veces vienen pacientes que dicen, ¿y yo por qué tengo que hacer lo mismo que el que toma alcohol? Porque el alcohol lo tienes a la vuelta de la esquina. Entonces, todos los pacientes están prevenidos y con ayuda farmacológica para combatir esa facilidad que tiene el alcohol durante un tiempo. Luego se va limitando. Me has quitado la siguiente pregunta que te iba a decir. Oye, ¿es posible que sea tan difícil porque es
tan normal en nuestra sociedad y está en todas partes. Claro, es que al final todo se celebra, todo lo que signifique celebración en el cerebro de una persona alcohólica, de una persona adicta, significa consumir. Bueno, yo te diría que en el cerebro de una persona alcohólica y en una persona que no es alcohólica también lo asocia, ¿no? Claro, o sea, evidentemente, pero una persona que no es alcohólica celebra y punto. Y una persona que es alcohólica tiene un problema porque puede ser la puerta a una recaída. ¿Por qué es tan, ¿cuáles pueden ser las señales para visibilizar algo tan invisible, ¿no? Que es, oye, estoy empezando a desarrollar un problema o una adicción? ¿Cuáles dirías que son? No sé si quieres a lo mejor contarnos algún caso que hayas tenido cerca de alguien, si no se te ocurre nada, pero alguien que lo estaba desarrollando y que luego diga, ¿cómo no me di cuenta hasta tan tarde? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final las personas que pueden abusar del alcohol, que hay casos, además hay casos de gente que ha abusado mucho del alcohol y no es alcohólica. Yeah. En un momento dado ha tenido una motivación importante, que puede ser la familia o lo que sea, y entonces ha dejado de beber con cierta facilidad. Esto en las personas que desarrollan adicción no pasa, ¿no? Normalmente nosotros decimos que el adicto es adicto antes de tomar nada, porque tiene una predisposición, por lo que te digo, ¿no? Relacional y a veces una vulnerabilidad genética, que a veces también influye. Pero realmente, como dice la ciencia, lo que más influye es el ambiente. El entorno. El entorno, lo que más. Cuando hablamos de bueno, que se ha generado una adicción, la propia persona va cambiando, ¿no? Y va transformando su identidad. Yo ya no soy yo. Exactamente. ¿Cómo es este proceso? La persona empieza consumiendo, vamos a decirlo, pues, de fiesta, pues como todo el mundo bebe, ¿no? El fin de semana. Eso sería el consumo, dijéramos, normal. ¿Qué ocurre? Que la persona que no se encuentra bien nota que ahí hay algo que le hace sentirse mejor, o mejor dicho, menos mal consigo mismo. Lo que pasa es que las personas que se sienten mal consigo mismo normalmente no saben que es así, porque toda la vida se han sentido así. Como lo arrastran desde la infancia, toda la vida ha sido así. Pero algo hace esa sustancia, algo muy importante, que a otros no le hace. Entonces la persona empieza a abusar. Probablemente el alcohol sea de las sustancias que más silencio clínico tenga, es decir, que más años pasan hasta que alguien dice, macho, que tienes un problema. Y la persona enferma siempre va a minimizar todo lo que le pasa. ¿Vale? Cuando le dices algo, incluso se puede enfadar, ponerse agresivo, ¿qué me estás contando? Yo controlo. Porque ya está en un proceso de deterioro mental, tiene ya un trastorno por consumo de sustancias. Entonces ahí ya es muy difícil razonar. Hay una modificación real del cerebro. Eso es. Hay una modificación en muchas áreas del cerebro que hacen que la persona además pierda la capacidad de tomar decisiones bien tomadas, por decirlo. El lóbulo frontal, que es donde está la parte ejecutiva, ¿no? Donde tomamos las decisiones, valoramos los pros y los contras, en la persona que va consumiendo mucho alcohol se va apagando. Eso hay estudios. Ah, sí. Sí. Entonces le dices, no, es que usted no tiene fuerza de voluntad. No, es que no la tiene. Es que no la puede tener porque el alcohol ha ido minando, poco a poco, esa capacidad. Y luego el alcohol es probablemente una de las drogas que más daño hace en todo el cuerpo. No solamente al hígado, sino al hígado, al cerebro, a la vista, al equilibrio, a la memoria. Es tremendo. Y además, es que rescatando una cosa que has dicho hace un par de minutos, que hay muchas personas que pueden hacer grandes abusos del alcohol sin desarrollar una adicción. Bueno, pero aunque no sean adictos, también es un problema porque el abuso de alcohol, aunque no tenga adicción, hay muchos otros problemas que te puede ocasionar, ¿no? Hablo de otro tipo de enfermedades. Sí, lo que se llaman enfermedades secundarias, como una hepatitis y todas estas, por supuesto que lo pueden desarrollar. Pero yo me refiero al tema de por qué hay personas que abusando del alcohol dejan el alcohol con cierta facilidad, que algo de ayuda necesitan, y hay personas sí o sí necesitan un tratamiento. Esa es la diferencia. Bueno, pero se me ocurre cuando me dices esto, lo peligroso que puede ser pienso en un cerebro pues adicto, ¿no? Este mensaje
que lo primero que digas, bueno, es verdad que yo reconozco abusos, pero yo no soy de los que soy adicto, ¿no? Es como un argumento, porque siempre se enganchan a cualquier argumento para excusarse. Claro, no, pero esto no es un argumento que pueda usar una persona, no, es algo que se ha dado. O sea, que estudios dicen que existe, pero son, ya te digo, casos muy, muy contados. Normalmente la persona que ya realiza abusos potentes es una persona que tiene una adicción. Yo lo comentaba un poco por la base de la adicción, ¿no? La base relacional. Si yo abuso y tengo una buena base de relacionarme conmigo mismo y con los demás, es probable que sea más sencillo porque estamos hablando de otra cosa. Y en esa... Pero que se entienda, que no es... No, ha quedado clarísimo. Entonces, que son casos puntuales que alguno hemos visto, ¿eh? Pero si yo te digo que a lo mejor en 15 años habré visto 1 o 2. Fíjate. Y a lo mejor hemos tenido 800 o 900 peticiones de ayuda. Yeah. En ese proceso en el que se va generando ese silencio clínico, en el que la persona no es consciente de lo que, o nadie es consciente de lo que le está pasando a esa persona, la identidad se va deteriorando, ¿no? Eso es. Y vas dejando que el alcohol ocupe una posición central en tu vida. Claro, esto en un entorno familiar o, bueno, en cualquier entorno realmente, ¿no? Se va creando una disfunción, ¿no? Un padre o una madre de familia o un hijo, la relación cambia, ¿no? Vosotros que habéis tratado a 800 pacientes... No, tratados no, o sea, 800 personas que han venido a pedir ayuda. 800 personas con las que habéis tenido contacto, habrá situaciones familiares siempre tremendas, ¿no? Siempre. De hecho, la fundación ofrece tratamiento psicológico a los familiares que así lo quieran. Es decir, tampoco les obligamos. Y es un tratamiento que es para ellos. No es por su hijo, su marido, su mujer, sino que es para ellos, porque ellos tienen que sanar. Tener un adicto en una familia es una bomba. Es decir, al final acaba todo tocado, acaban todos enfermos. ¿Por qué? Porque al final la madre está todo el día controlando, el padre igual, los hijos están todos mosqueados porque a este le presta más atención o lo que sea, o está generando una cantidad de problemas en casa. Entonces, siempre que viene una persona a consulta, sondeamos, les pedimos que vengan con su familia. Y les preguntamos a su familia, primero hablamos con él, por supuesto, en privado, y luego les pedimos permiso para hablar a la vez con él delante, con su familia, para un poco ver qué relaciones familiares hay ahí y qué ha podido pasar. Entonces, ya te digo, normalmente todo eso está muy, muy tocado. Claro. Psicológicamente muy tocado. Y incluso que pueda parecer oye, es que ya no nos quiere, ¿no? Sí, no nos quieren e incluso desarrollan mucha ira y mucha rabia hacia su ser querido, cosa que además les hace sentirse mal. Claro. ¿Cómo voy a poder llegar a odiar a mi hijo por lo que está haciendo? Pues eso pasa. O incluso alguna madre que ha dicho yo deseo su muerte. Es que esto es muy, muy fuerte, pero es que realmente el daño que está generando no el paciente, porque el paciente no es consciente, está enfermo, sino esa enfermedad en la familia es brutal. Antón, y la familia como núcleo, cuando se desarrolla este problema internamente en el núcleo, ¿nace también cierta vergüenza como familia que oculta el problema? O... Sí. Eso ha pasado siempre. Yo pienso que ahora es un poco menos. ¿Por qué? Porque hay más información en la sociedad y porque además han aparecido otro tipo de adicciones, como por ejemplo la adicción al juego en las apuestas deportivas, o la adicción al sexo con el porno por internet, o la adicción a las compras, que está ahora mismo con el tema este del Black Friday, pues nos han llamado de varios sitios, ¿no? Pero entonces hay más conocimiento de lo que es esta enfermedad, este trastorno. Por lo menos por encima, otra cosa es a nivel profesional, ¿no? Y claro, por ahondar un poco más, los hijos, tradicionalmente los hijos de familias alcohólicas, pues a lo mejor cuando iban al colegio, pues, siempre pasaban cosas raras, ¿no? O decían mensajes raros, no, mi padre no puede venir por lo que sea. Esto en menores entiendo que es especialmente delicado y es... Claro, esto es por ejemplo, voy a poner el caso donde normalmente ves que hay más dolor, ¿no? En recuperación, que es en una mujer con hijos.
Cuando una mujer con hijos lleva un año y medio de abstinencia y empieza a darse cuenta de lo que ha supuesto su alcoholismo respecto a la educación de sus hijos, normalmente se rompe. ¿Por qué? Porque sabe que no se ha vinculado emocionalmente bien con sus hijos, por un lado, y luego ha hecho cosas que han podido poner en peligro la vida de sus hijos. Pues como conducir con 2 copas, que parece así una tontería. Antes parecía como una tontería, que era lo normal, y ahora uno se da cuenta de que eso es muy grave, porque en cualquier momento puedes tener un accidente, ¿no? Eso es un ejemplo de los más lacerantes, y que además hay que ayudar a esa paciente a entender lo que está pasando, y que lo que ella hizo no era porque ella quería hacerlo. Es responsable, pero no culpable, ¿no? Eso Por es. decirlo de algún modo. Esa es la palabra. El tema es entender muy bien que esa persona está pasando por un proceso, y ayer lo hablábamos por teléfono, Antonio, yo te preguntaba, además, me regañaste un poco y me dijiste, no seas tan burro. Y yo, es verdad, voy a ser menos burro. Cómo moralmente parece que esa persona pues, se ha desconectado de su moral. Evidentemente, esa madre, antes de desarrollar una adicción, era impensable para ella. Lo podemos llevar a cosas más gráficas incluso. Oye, pues que ha atracado a uno por la calle, o ha robado a un móvil que ha visto descuidado. Sí, o ha robado a su madre, o cualquiera de estas cosas que ocurren. Entonces, parece que empieza a haber pues, cierta laxitud moral, ¿no? Y bueno, pues entonces se empiezan a cargar todas las etiquetas del... Claro, tú lo que pasa es que vas como poco a poco, ¿no? Y entonces como predomina un impulso fuertísimo, más fuerte que la comida, más fuerte que todas las cosas, que es consumir, que es un poco anestesiarte, que para eso, sobre todo el alcohol, que es un depresor, es más que nada lo que hace. Es verdad que al principio puede producir un poco de euforia, pero la gente que ya bebe a largo plazo, sobre todo es para no sentir, ¿no? Pero eso va poco a poco, y la persona no se plantea, he cruzado un límite moral mío, sino que su propio trastorno le va haciendo que lo normalice. ¿Cuándo se da cuenta de todas esas líneas rojas que ha traspasado? Cuando se pone en tratamiento. O cuando su entorno, que es lo que suele ocurrir normalmente, le obliga a ponerse en tratamiento. ¿Alguna vez ha pasado por aquí algún testimonio que nos ha indicado que cuando ha empezado ese tratamiento y esa recuperación, ahí es cuando viene la depresión, ¿no? Eso es. Cuando te das cuenta de lo que realmente empiezas a tomar control de vuelta al control, y te das cuenta de todo lo que está pasando? Aparece muchísimo la culpa y aparece muchísimo la vergüenza. De hecho, la vergüenza suele ser el motor de la adicción. Las personas que beben, es lo que te comentaba, no se relacionan bien, sienten mucha vergüenza al relacionarse con los demás, y el alcohol les ayuda muchísimo a relacionarse. Y eso se nota enseguida, ¿no? Eso lo ves en todos sitios. Mira, como la gente se toma 2 copas y parece otra. Te voy a hacer una pregunta. Esta mañana he ido a tomar un café a un sitio, y ha entrado un tipo, serían las 10 de la mañana. Ha entrado muy risueño y le ha dicho al camarero, le ha dicho, me ha recetado el médico una cerveza, y se la ha puesto. Entonces, no sé explicarte, pero había bastantes aires de que ahí había una situación complicada. Bueno, nadie se ha escandalizado, ahí incluso le han reído la gracieta y tal. Claro, con todo esto que tú me estás contando, y además que es información que ya se sabe, ¿no? Y que hay muchas personas comunicándolo. Además, últimamente hemos visto muchos actores y muchos personajes relevantes que han ido hablando a tumba abierta de lo que les ha pasado. Es decir, esto ya se sabe. Con todo esto, ¿cómo es posible que pase eso esta mañana en una cafetería y nadie se escandalice? Y sin embargo, si ese señor en vez de una cerveza hubiese pedido cocaína, pues todos se hubiesen escandalizado. Bueno, esto es lo que tiene que el alcohol sea una droga social y legal. Evidentemente, es un poco lo que ocurre también con las benzodiazepinas, que a veces pasan muy desapercibidas y son un problemón enorme, sobre todo en la población femenina, en la población con más edad, porque al final eso no hay quien lo quite si no haces un tratamiento. Entonces, normalizan el consumo, le ríen la gracia. Esto siempre, toda la vida ha sido así. Mira en los pueblos que decían, mira el borrachín, y le reían las gracias. Es decir, la conciencia de que esa persona tiene una enfermedad que está afectando a todo su entorno, etcétera, etcétera, a su trabajo, eso no lo tienen los demás. Pero en el fondo lo tienen que saber. Deberían saberlo, pero la gente, ¿me entiendes? Lo pasa por alto. Es como siempre, que si no te toca a ti, ¿no? O a tu entorno,
es como mucho más difícil de querer, no sé cómo digo yo, indagar ahí. Es como si tuviera un malote en casa, ¿no? Eso es. Tiene que tener una montada en casa y tal, pero realmente, pues, no sé, mientras le En pase a otro... España el porcentaje de alcoholismo es enorme, lo que pasa es que no está bien registrado. Hay un montón de personas que son alcohólicas, pero que no aparecen en las estadísticas porque no cumplen ciertos requisitos o porque no quieren exponerse. Bueno, yo invitaría a cualquiera a hablar tranquilamente con sus conocidos y descubrirían debajo de las piedras, bueno, es que yo lo hago y sale permanentemente. Salen casos por todas partes. Por todas partes. Todas partes. Simplemente, pues a lo mejor no se cuenta tanto, pero es una cosa plenamente común. Pero lo que me llama más la atención es cómo ese motivo secundario, Antón, que me has dicho. Claro, si esta persona tiene un problema, es muy probable que también haya un problema en su casa. Es que también estamos normalizando que haya familias disfuncionales por culpa del alcohol. Claro, y muchas veces el alcoholismo viene de familias disfuncionales. Es una pescadilla que se muerde. Sí, y suele ser algo que se transmite. Es decir, si yo conozco una crianza de un tipo pues donde ha habido restricciones emocionales, negligencia emocional o ha habido maltrato, lo normal es que mi propia adaptación a ese entorno haga que yo lo transmita a la siguiente generación. Y esto es muy importante porque esto antes no se sabía y ahora sí se sabe. Entonces, cada vez está más claro que ¿cómo decirte?, intervenir en edades muy tempranas con escuelas de padres es lo más importante. Porque ahí es donde estás enseñando a los padres lo importante que es su manera de tratar a los demás. Sí, claro, si uno de los padres es alcohólico, es que no va a ir. No va a ir a ese curso, va a poner una excusa, ¿no? Pero eso se está empezando a hacer y se está empezando a hacer desde la guardería. Fíjate. Se les habla del apego y todo esto que ahora está como muy de moda, pero me parece que es una información que los padres necesitan. Porque muchas veces una madre, ¿cómo cuida a sus hijos? Pues como la han cuidado ella. Claro. O se va al otro extremo. Si la han cuidado mal, se te va al otro extremo. Y se va a la sobreprotección, que también es malísima, ¿no? Que tampoco es lo propio. No. Cuando hablamos de que una persona entra en esta vorágine, claro, realmente va perdiendo el control de muchos aspectos. Incluso, pues bueno, los más rápidos. Los más rápidos es antes incluso de tener, cuando hay abusos, pero todavía no es evidente la adicción, me imagino pues gente muy joven, ¿no? Pues todos los riesgos asociados que a lo mejor no tienen que ver con una enfermedad, pero por ejemplo con la conducción o con otro tipo de accidentes, con otro tipo incluso de violencia, Eso es. toma de decisiones que no son buenas decisiones, etc. Claro, todo esto puede ser porque todavía no tenemos una correcta percepción del riesgo ya no hablo solo de la adicción, te estoy hablando del consumo. Del abuso, las consecuencias del abuso. Sí, sí, y bueno, lo tienes ahí en los botellones y en un montón dices el botellón y dices, no, voy a ver en cuánto tiempo me cojo la borrachera mayor. Claro, esto al final, aparte de que es una burrada para el cerebro de un adolescente, es como es una moda, pues a ver quién le mete mano, ¿no? Si yo entiendo que la gente joven, por supuesto que entiendo que beba, que prueba el alcohol, que prueba las drogas. Hombre, todas las personas de mi generación lo hemos hecho. Pero el problema está en, a partir de ahí, ¿qué hago? ¿No? Entonces, probar es una cosa, volverte adicto es otra. Ya. Y, Antón, en este entorno que justo has dicho hoy, entre los jóvenes, ¿qué papel simbólico tiene el alcohol para que el entorno muchas veces, en lugar de frenar cuando alguien está desarrollando una adicción, en vez de frenarlo, pues incluso lo incentiven, ¿no? Este es el borrachín del grupo. Toma, sí. Venga, hombre, ¿cómo no te vas a tomar tú otra? Bueno, las familias de antes se bebía muchísimo. Era una cosa muy normal. Muy, muy normal. O sea, el alcohol estaba normalizado en la casa, pero desde que uno tiene casi uso de razón. Y hacían fiestas y hacían viajes y el alcohol siempre estaba... Y evidentemente es un mal ejemplo. De todas maneras, yo quiero decir que las estadísticas últimas de gente joven está disminuyendo el consumo de alcohol y creo que esto es bueno. Creo que empieza a haber una especie de conciencia, un poco quizás por toda la información que dais vosotros al mundo, como digo yo, de que esto no es tomarte una copa o un día de botellón, esto es otra cosa. Y eso es un muy buen síntoma porque hasta hace unos años al revés.
Lo que había era un incremento en la gente joven, la gente que va hasta los 25, 30 años. Es verdad que los últimos estudios de estudios y de Estudios, edades han salido... Estudios es el de jóvenes. El de jóvenes y otras edades. Pues el estudios es cierto que ha salido una menor cantidad de consumo en población joven, pero hay un detalle, que es que el cuartil que más consumía consume cada vez más. Sí. Y luego bueno, que es verdad que es una buena noticia, Antón, y además lo comparto, pero yo creo que hay que seguir alerta porque vienen otros retos que son muy diferentes. Antes de empezar a grabar me hablabas de que estamos, no sé si has dicho agilipollados con los vídeos cortos, que de aquí saldrá alguno. Sí, sí. Porque es lo que hay hoy. Exactamente, es lo que ahora mismo yo lo veo en mis pacientes, ¿no? Me hablan de que ya no ven la tele, ya ven YouTube. Yeah. Y claro, yo no sé, hasta a mí me extraña, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es que vemos esto que nos gusta, vemos lo otro. Y luego está el tema de las redes sociales, que es muy pernicioso. No solamente por el estudio ese que te comentaba de los vídeos cortos, que está mermando las capacidades cognitivas de toda la población, no solamente de adolescentes, también de personas mayores, sino que además tienen un componente adictivo muy potente. Y claro, esto a ver quién le dice que pare esto. Yeah. Hay una campaña ahora de dar los móviles con 16 años. Para hacer eso se tiene que poner todo el mundo de acuerdo. Claro, porque no vas a dejar a tu hijo que sea el rarito que no lleva móvil al colegio. Eso es. Con Internet, incluso no sé si hablan de que con Internet un poco más. Porque tú, una persona que no está todavía formada, su cerebro le falta unos cuantos años, le estás dando acceso a todo. A todo. Con todo el peligro que conlleva. A todo. ¿Y quién dice, no, es que voy a controlar lo que ve? ¿Has tenido, de casos que os lleguen, habéis tenido ya con nuevas adicciones? Sí, hemos tenido adictos a los videojuegos, que a la vez tenían una adicción severa a las redes, todo lo que tuviera que ver con la tecnología. Luego, por supuesto, muchos adictos al juego, a las apuestas deportivas. Y muchos adictos al sexo, sobre todo vía internet, vía pornografía. Yeah. Ese tema es muy interesante y se toca súper poco porque por cómo está, y yo creo que se estudiará más cómo está cambiando las relaciones afectivas de los jóvenes consumir tanta pornografía, porque las páginas de pornografía son las más consumidas del planeta. Sí. O sea, está por encima de... Me invento la cifra, que nadie me lo coja con pinzas todo esto, pero está a la altura de google.es, las páginas pornográficas. Entonces, claro. Esto está afectando, está modificando... Muchísimo, las relaciones sociales y las relaciones afectivas y las relaciones sexuales. La pornografía tiene una cosa que no tienen otras sustancias, que es que mientras tú estás viendo ese vídeo, la dopamina se va descargando constantemente. O sea, no es como cuando yo tomo una sustancia que se produce un efecto y ese efecto dura y ahí se queda. No. Esto es fásico, es decir, constantemente. Y esto es súper adictivo. ¿Qué ocurre? Que al final van consumiendo contenidos cada vez más escabrosos o que tengan más morbo porque necesitan eso. Funciona como cualquier liberador de dopamina, ¿no? Eso es. Y entonces al final dicen, no, es que tengo una pareja y a mí no me interesa tener sexo con mi pareja. Porque eso es aburrido comparado con esto, comparado con lo que me está produciendo. El sexo es un reforzador natural, produce dopamina, pero está en el ADN, es decir, es para procrear. Esto es totalmente la perversión del cerebro. Es como lo llaman muchos expertos americanos, un hackeo. Es un hackeo. Hackea el cerebro y al final se acaba todo lo demás. ¿Qué más hackeos tenemos en el cerebro últimamente? De las drogas también. Las drogas es un hackeo cerebral también. Pero el porno que a veces dice, no, si todo el mundo ve porno. Hombre, yo entiendo que una vez puedas verlo, o sea, pero ya cuando te vuelves adicto, para mí es de las adicciones que más se sufre. Fíjate. Porque está interfiriendo en todo. O sea, ya no puedes tener ni relaciones sexuales normales porque no te van a llenar, ni relacionarte bien con tu pareja, ni relacionarte bien con los demás. Solo quieres una cosa, que es ese disparo, que es todo el rato. O sea, no es un disparo y ya ahí se queda, no, es hasta el final. Ya, fíjate. Cuando hablamos de... Hay vídeos, hay escáneres donde notan esa diferencia. Es, por ejemplo, como el juego, cuando el juego es rápido o el juego es lento a la recompensa. Es decir, no es lo mismo un décimo de lotería comprado de Navidad, comprado en verano, que jugar a una apuesta que el resultado sale inmediatamente. Es verdad que eso es lo mismo que la cocaína, produce el mismo efecto. El inmediato, ¿no? El mismo. De todos los hackeos cerebrales y posibles adicciones...
con todo lo que me estás contando, sigue siendo el alcohol la más difícil de dejar de todas, tanto que te puede incluso matar, ¿no? Claro, el alcohol. Yo tengo pacientes que han llegado a tener cirrosis, tienen cirrosis. Ahora mismo, lo que pasa es que la tienen estable porque llevan mucho tiempo sin consumir. Hablo de la abstinencia, el momento de dejar el alcohol. Es peligroso incluso dejarlo, ¿no? ¿Dejarlo de golpe tú solo? Sí, es peligrosísimo. Normalmente depende de la cantidad de alcohol que bebas al día. ¿Vale? Creo que me parece que son 3 grados de delirium tremens, que es el síndrome de abstinencia más fuerte que puede pasar con el alcohol, y el grado 3 o estás en un hospital o te puedes morir. Yeah. O sea que hacer estas burradas de beber mucho y dejar de beber, al final muchas veces tienen convulsiones y tienen que ir a un hospital. Entonces nosotros valoramos con los doctores qué tipo de grado de adicción a la sustancia tienen para valorar si la desintoxicación puede ser ambulatoria o debe ser hospitalaria. ¿Vale? Si lo que bebe es una cosa más o menos manejable, lo intentamos desde casa. ¿Qué es una cosa más o menos manejable? Pues que beba 3 o 4 cervezas al día o todos los días. Cuando se bebe todos los días es el problema. Cuando se bebe solo mucho el fin de semana ya es otra cosa. Ya. Cuando hablamos de que ocurren delirium tremens, has dicho, incluso hasta grado 3. Es un síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa realmente en el cerebro? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a una situación en la cual abandono una sustancia y estoy tan mal casi que puedo fallecer? Son personas que normalmente tienen un historial de alcoholismo de 30 a 40 años, de mucho alcohol al día. Normalmente son las personas que están en la peor situación, los que están, dijéramos, en los cartones, en las estaciones, o están por la calle. O sea, estamos hablando de una persona que está totalmente, ¿cómo se dice?, adaptada a esa sustancia. Se ha cargado los 3 mecanismos, dijéramos, de metabolización del alcohol, los 2 o 3 que hay, y al final bebe un poco y se coloca muchísimo, y sigue bebiendo. Yeah. Hasta que se queda inconsciente. Pues claro, tiene un deterioro en su cuerpo y en su cerebro que eso no tienes que meterlo en un hospital. Una persona que tiene que se hospitaliza para esa desconexión con el alcohol, ¿cómo es el proceso de desintoxicación? El proceso de desintoxicación normalmente se utilizan varios fármacos que ayudan a que ese síndrome de abstinencia sea muchísimo menor y que la persona no desarrolle una ansiedad tan grande que te diga ahí te quedas. Yeah. Se utilizan unos fármacos especiales y sobre todo se utilizan las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque es una medicación que tiene un efecto similar en el cerebro y que tú puedes controlar las dosis, ¿entiendes? Tú puedes ir luego quitándola poco a poco. Y entonces esa persona no entra en síndrome de abstinencia. Cuando se ha desintoxicado, los siguientes pasos, ¿cómo son? ¿Le podéis mantener en un hospital un tiempo? Depende de su estado. Normalmente, cuando se tienen que ingresar, suelen estar 2 o 3 meses. Fíjate, en un centro. No es poco, ¿eh? No es poco. Depende un poco también de lo que puedan afrontar económicamente. Y luego, dijéramos, empieza lo que antes se llamaba la fase de rehabilitación, que muchas veces es habilitación. Porque muchas veces dicen, no, es que se tiene que rehabilitar. No, es que se tiene que habilitar, que es distinto porque realmente no conocen nada más. Estas fases de desintoxicación que has dicho que también van en función de lo que pueda permitirse una persona, nuestro sistema de salud pública lo cubre. En España está la UDA, en Madrid, perdón, la UDA en el Rodríguez Lafora, ¿vale?, que es una unidad especial de desintoxicación del alcohol. ¿Qué problema estamos teniendo ahora con los recursos públicos? La saturación. Bien. Y las listas de espera. Las listas de espera son de 6 meses para adelante. Una persona que está en una situación tan crítica, ¿qué hace? 6 meses es vida o muerte. Sí, vida o muerte. Sí. Creo que a veces cuando ven casos de estos, creo que hay una vía de urgencia y tal, pero imagínate, es que hay una saturación enorme. También en los centros de atención al drogodependiente de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Es que hay unas listas de espera enormes porque esto se ha desbordado. Se ha desbordado, ¿eh? El número de peticiones. Y el número de peticiones, Antón, ¿tú crees que se ha desbordado porque hay más casos de alcoholismo o porque hay más conciencia de petición de ayuda? Yo creo que un poco las dos cosas. Hay más conciencia y en los hogares hay como más percepción de que algo está pasando. Y eso puede ayudar a obligar, entre comillas, pero en el fondo es así, a que la persona, el hijo o quien sea el familiar vaya a buscar ayuda. Yo te digo, yo ahora mismo tengo consultas en la agenda hasta febrero.
Qué barbaridad. Y entonces, de repente... Estamos, para el que nos vea, estamos en noviembre. En noviembre. Hasta febrero, no sé, una cosa que muchas veces digo, vamos a intentar acelerar. A veces consigo meter alguno más por el camino y valorar la persona que atiende el teléfono, la gravedad del caso, o si necesita seguir uno de los recursos terapéuticos para ponerlo antes, ¿no? Y dentro de esa, bueno, esta persona ya ha estado hospitalizada, ya ha habido esa desintoxicación, después viene habilitar, ¿no? Reconstruir desde el punto de vista, digamos, biopsicosocial. O sea, uno estar bien uno mismo, recuperar pues, el trabajo, mis relaciones sociales, etc. Cuidado con esto, con el trabajo, ¿vale? Realmente ellos están un año entero donde solo existe el tratamiento. Ajá, solo existe el tratamiento. Es verdad que a los 6-7 meses podemos introducir un curso de algo sencillo para que la persona se relacione. ¿Por qué? Porque el trabajo, todo lo que tiene que ver con la vida de antes, está condicionado en el cerebro del alcohólico. Cualquier presentación ante un estímulo de esos va a desencadenar las ganas de consumir. Y muchas veces las ganas de consumir te llevan por delante. ¿Te puedes referir a lo mejor a una comida de trabajo? No, el trabajo, solo. El hecho de trabajar. Yo trabajo, ¿vale? Sí. Y entonces cuando dejo de trabajar, termino de trabajar, voy a beber. O trabajo, trabajo y el fin de semana bebo. Fíjate, no había escuchado esto. Y te dicen, no, es que no bebía a la hora del trabajo. Da igual, el cerebro, donde está el problema, que es en la memoria implícita, que es el condicionamiento famoso del perro de Pavlov, eso no atiende a ese tipo de cosas. Atiende a que ves una cosa, por eso no pueden entrar en un bar durante más de un año, ni pueden ir a un restaurante. Ni a una boda, ni bueno, y ojo por el pasillo del supermercado por el que vas, ¿no? Claro, ellos los que tienen que ir, intentamos que no vayan ellos, pero los que tienen que ir, porque no les queda más remedio, les aconsejamos, les decimos que no pueden pasar por el lineal del alcohol, por supuesto. Es muy interesante también cuando esa persona va recuperando, ya ha pasado, Antón, ese primer año y, bueno, pues esa sensación de que tengo el control, ¿no? Pues es que llevo un año sin beber, yo ya estoy bien, voy a ir al bar con mis amigos, pero como yo no bebo, me tomo una Coca-Cola, ¿no? Es que esta historia la he escuchado muchas veces, sí. y creo que es muy interesante entender cómo funciona el cerebro, a ver si tú nos lo puedes explicar bien, que yo de esto no sé, sabes tú, para que el ambiente te vaya autoengañando hasta el punto que a lo mejor el primer día no, pero el 14º... Claro, si tú vas y dices, uy, no ha pasado nada, pero vas un poco retando la situación, eso es muy peligroso. Normalmente los pacientes de la fundación van con cuidado. Para ir la primera vez que van a un bar o a un restaurante piden permiso, se les explica un poco cómo deben ir. También es importante saber que todos ellos toman el antabús, que es un inhibidor, dijéramos, que produce que ellos, si beben, tengan una reacción aversiva. Entonces, ellos están muy concienciados, incluso los que no han tenido problemas con el alcohol, porque eso lo van escuchando todos los días. Entonces, no van con la situación, porque si vas con esa sensación de prepotencia, está vendido. Pero muchas veces nos olvidamos de lo mal que lo pasamos en el... No, total. Sí, total. La capacidad de adaptación que tenemos es tremenda. El caso típico que se pone ahora es lo rápido que nos adaptamos a estar encerrados en casa durante pandemia y lo rápido que se nos olvidó que habíamos estado en casa encerrados durante pandemia, ¿no? Sí, pero también es una manera de adaptarse y es una manera hasta positiva. Los que realmente lo pasaron mal son, yo creo que el personal sanitario. Desde luego. Ahí hay muchísimo trastorno de estrés postraumático que, gracias a Dios, como están dentro de la sanidad, les han dado ayuda. Ahora hay muchos estudios sobre lo que produjo el COVID en ese personal, ¿no? El personal sanitario, que es que era impresionante a lo que se enfrentaban. Sí, sí. Es verdad que cuando tú te metes en Google Scholar o en PubMed, ha habido una época en la que todos los artículos tenían la palabra COVID por algún lado. Porque tú date cuenta que para los científicos... Ha sido un ensayo... Claro, dice, esto que sabíamos de hace no sé cuántos, es que ha pasado ahora. Claro. Estamos pudiendo medir los efectos de todos estos eventos traumáticos. ¿Y tú crees que ha habido algún gran titular o algunos grandes titulares durante la pandemia sobre el comportamiento humano, sobre la adaptación de nuestro cerebro? Yo creo que sí. Y luego también es cierto que también subió muchísimo el consumo de alcohol y el consumo de fármacos. Muchísimo.
De ahí vienen bastantes adicciones o bastantes abusos fuertes, ¿no? Gente que más o menos estaba bien y que, claro, le metes no sé cuántos meses que estuvimos todos encerrados y empieza a consumir y ya ahí ya se acabó. Es decir, ahora estamos trabajando con muchos problemas que se pudieron originar durante la... Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene estudios en los que los trastornos mentales, incluido el trastorno por consumo de sustancias, ha aumentado considerablemente a raíz de la pandemia. Ahora está yo creo que un poco ya bajando, ¿no? Con todo esto, cuando esa persona ya va reconstruyéndose, ¿en qué momento? Vale, oye, pasan unos meses que luego ya algún curso poco a poco. ¿En qué momento le aconsejáis que vaya? ¿Cuáles son las señales que decir, venga, yo creo que esta persona ya puede ir recuperando Aproximadamente, eso se sabe, el cerebro está un poco preparado a partir del año y medio o 10 meses. El cerebro recupera su situación basal, dijéramos un poco cómo debía estar antes. Estos son suposiciones, hay estudios, pero un poco es cierto, ¿no?, que se recupera algo. Entonces lo que hacemos es introducir poco a poco, cambiar la rutina que ellos tienen por la rutina de trabajo. Tienen que buscarse un trabajo adecuado a su trastorno, a su enfermedad, y que además les permita seguir yendo a terapia por la tarde. ¿Por qué? Porque es un periodo crítico. O sea, aquí hay varios periodos críticos. Los primeros meses, el primer año, las navidades, el trabajo y cuando empiezo a tener relaciones de pareja, que suele ser bastante complicado. ¿Porque a lo mejor la pareja sí que consume alcohol? ¿O porque no, porque la persona necesita tratarse antes de poder tratar con una pareja. Es curioso, pero es así. Hay muchísimas recaídas que vienen por ahí. De hecho, en la fundación yo diría que hasta el 80 o el 90%. ¿Y esto por qué es? ¿Tú crees que es por desdignificarse o por falta de seguridad? Yo lo que estoy viendo es que les falta conciencia y les falta un poco de tratamiento, simplemente. Les falta tratamiento de tratarse ellos. No es un problema de la pareja. No es un problema de si es hombre o mujer, me da igual. Es un problema de ellos. O sea que, vale, lo había entendido por lo otro, que a lo mejor la pareja pues te... Hombre, no, si eres alcohólico no te vas a salir con una chica que va a destajo. Claro, no viene bien, no conviene. Pero eso, fíjate tú, van teniendo cuidado. De todas maneras, las relaciones de pareja las afrontan, yo te diría que a partir del tercer o cuarto año. Fíjate, cuando uno se siente ya preparado. Porque además están viendo que todo esto que te estoy contando está pasando en sus compañeros. Es interesante las terapias de grupo que les van acompañando durante el tiempo, porque claro, ven de algún modo ven su futuro en otros compañeros, ¿no? Dicen, bueno, yo llevo un año, pero mi compañero que lleva 2 y el de 4 me van contando... O 10 o 12. O 10 o 12. Que tenemos. Claro. Que van de vez en cuando y la verdad que siguen utilizando el grupo de terapia, una parte para regularse ellos y otra parte para ayudar a los demás porque están muy agradecidos. Tú ya sabes que el agradecimiento en Alcohólicos Anónimos es recuperación. O estás agradecido a lo que te han ayudado o es difícil que te recuperes de verdad. Es verdad que es curioso, pero es que es así. En Alcohólicos Anónimos existe esa figura de padrino. Eso es. En los grupos de ayuda, en otros grupos no existe necesariamente, ¿no? En los nuestros existe la figura del veterano. Veterano. Es decir, una persona que ya lleva año y medio, 2 años y que, por supuesto, que se le puede llamar las personas que llevan menos tiempo, incluso las que llevan más tiempo, que hostilizan, va a llamarse, y entonces en momentos de crisis se intentan regular de esa manera. Cuando eso es insuficiente, pues siempre tienen la opción de llamar a los terapeutas. Cuando la persona ya empieza a, su nueva rutina, de algún modo también es un nuevo yo, ¿no? Y porque han estado, pues, no sé, a lo mejor 15, me invento una historia, 15 años con una adicción que han estado, pues, por casos que muchas veces escuchas en los testimonios que hablan de un infierno, de que no recuerdan nada de esa época, que es bastante tremendo. Claro, salen de ahí y tienen que construir. Es decir, la crisis no solo era la adicción al alcohol, sino que de algún modo había una crisis de identidad, una crisis de valores. No sé quién soy, no sé qué valores tengo, no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer, ¿no? Eso es. No saben, hay personas, sobre todo las personas jóvenes, que no saben nada. Es verdad que ese primer año les facilita un poco el ir pensando en qué es lo que quieren hacer. A veces lo saben al año y medio, a veces tardan un poco más. Ahora hay ejemplos de gente que lleva 2 años y que de repente dice, pues a mí lo que me gusta es estudiar.
y estudiar esto. Tengo muchos pacientes que han decidido, aparte del trabajo, por supuesto que lo necesitan para vivir, estudiar, cosa que a mí me reconforta muchísimo, porque es un síntoma de recuperación buenísimo. buenísimo. Hombre, es que a lo mejor tenían una aspiración... Y mucho psicología, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la presidenta de InRecovery, Yolanda, estudió psicología después, ¿no? de dejar la bebida. Cuando dejas el alcohol, tienes que recuperar tus valores, tienes que recuperar o construir una identidad, pero ¿qué hay de las relaciones? Este es el tema que te comentaba. Por eso la terapia grupal es un caldo, dijéramos, emocional muy importante para que todo esto vaya tomando forma. Si yo encuentro un espacio donde yo puedo hablar de todo, donde los demás me escuchan, donde los demás me reconocen, porque hay personas en el grupo de terapia que no les han reconocido nunca. Esto empieza a hacer que el cerebro cambie. Es que el cerebro cambia con la terapia. Y hace que la persona se empiece a sentir menos mal consigo mismo. Menos mal consigo mismo, mejor consigo mismo y hasta un poco un punto de bienestar. Cuando las personas enfermas adquieren este punto de bienestar, se dan cuenta del gran cambio que significa. Y lo que tiende es a conservarlo. Entonces, por eso hacen todo con cuidado. Más o menos van pidiendo, para que nos entendamos, permiso de cualquier cosa que hagan hasta el tercer, cuarto año. A partir de ahí les toca a ellos decidir. Es verdad que cuando tienen que decidir piden la ayuda del grupo, pero ya no es una pauta terapéutica. ¿Y para ellos es duro afrontar la situación de que quizá sus amigos de antes ya no deben de seguir siendo sus... No, los amigos de antes de consumo, olvídate. Claro. Nunca más. ¿Y esa situación No, la entienden. La entienden bien. Claro, es que ellos van entendiendo muchas cosas, porque no es que las entiendan racionalmente, es que las viven en el grupo de terapia. Claro. Viven esas sensaciones. Y dicen, yo no me puedo ir con fulanito que se está poniendo hasta arriba, ¿no? O está bebiendo todos los días en el bar de abajo. Entonces ellos lo que hacen, que es parte de la recuperación, es buscar una nueva red social, un nuevo sitio donde relacionarse, donde las drogas y sobre todo el alcohol no sea principal, ¿no? en eso. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen deportes, se apuntan al pádel, se apuntan al senderismo, pues hacen cosas de este tipo. Donde no sea principal, pero tampoco son talibanes, ¿no? No. Luego, por ejemplo, ¿vamos a tomar algo? Pues ellos van, pero se toman su Coca-Cola o su Aquarius. O sea, lo importante es un grupo donde no tenga el alcohol, no sea el centro. Eso es. Por ejemplo, no me voy a ir a una discoteca. Está claro. Que algún experimento han hecho algunos. ¿Y qué tal? Muy mal. Siempre sale mal, ¿no? No, dice, aquí no vuelvo. Se tienen que agobiar. Y además el olor claro. y todo les recuerda. No, y sobre todo que el cerebro se traslada. Se activa. Total. Claro. Es lo que te hablaba del condicionamiento, ¿no? Muchas veces, Antón, luego por dar un pequeño soplo de esperanza, claro, hay personas que se pueden ver en el peor de los pozos, en lo más profundo, y sin embargo, tú me estás hablando de una historia que es verdad que tiene muchos entresijos y que necesitas acompañamiento, pues primero de un equipo médico, de un equipo hospitalario quizá, luego de un grupo, pero realmente en 2 o 3 años la persona ya puede estar... Perfectamente. Yo siempre digo lo mismo, en 2 o 3 años la persona es prácticamente libre de todo lo que antes no lo era. Toma decisiones coherentes, toma decisiones bien tomadas, intuyendo qué puede pasar o qué no puede pasar, y sobre todo lo que te digo, va a salvaguardar su bienestar. Y eso es la recuperación está ahí. Y eso ya es para adelante. Es verdad que siempre si vas a grupos de terapia, siempre puedes mejorar. Claro. Eso el ser humano es infinito, es decir, hasta las personas que llevamos muchísimos años trabajando en grupos de terapia, yo sigo creciendo gracias a mi grupo de pacientes. Y se lo digo a ellos. Es que vosotros me ayudáis a mí también. Antón, ¿y conoces algún caso que sea extremo? Lo digo por dar una historia de esperanza. Sí, mira, conozco un caso, Pedro, además no les importa nada dar su nombre, que cuando venía de los cartones, ¿vale? Lo mandé a un sitio de Barcelona que es un poco similar a la Fundación E Salida, la Asociación Raucha, y allí tuvo problemas. Volvió a la fundación y al cabo de 2 o 3 años recayó. Esta persona tiene, ¿cómo se llama? Cirrosis. Tenía cirrosis y tenía también varices esofágicas, que es una cosa bastante peligrosa, sobre todo cuando se sigue bebiendo. Aún así recayó y estuvo a punto de morirse. Y ahora ha vuelto a la fundación
Y es que parece otro. Su vida ha cambiado. Pues eso para... Lleva 3 años y medio con nosotros, viene 2 veces al grupo y está buscando trabajo y es otra persona. Otro caso más. Un señor, ya dijéramos, de 60 y pico años, con una hija que había tenido puestos importantes, de dirección de hoteles y, en fin, puestos buenos, y que el alcoholismo, primero el alcoholismo y la cocaína, y luego el alcohol lo acabó destrozando todo. Igualmente, lleva 3 años, ha recuperado la relación con su mujer, ha recuperado la relación muy buena ahora con sus hijos. Es otra persona. Y él se da cuenta de que es otra persona y valora muchísimo. Por eso te digo que cuando notas que los pacientes están agradecidos, eso es que funciona. Y la experiencia es que las familias, cuando ven ese cambio, pues existe resiliencia Sí. Las familias que han vivido con personas adictos o con personas alcohólicas, cuando la cosa se pone bien, no te digo enseguida, ¿vale? Porque siempre hay el miedo a la recaída, el miedo a que todo vuelva como antes. Pero cuando ya llevan unos años y ven un cambio real, las familias es que se olvidan de todo. Es que eso es lo bueno que tiene. Porque primero ellas han hecho un proceso de comprensión de que esto no es que su marido sea malo o que su hijo sea una mala persona, sino que tienen una enfermedad. Y luego, además, es como decirte, es que solo me acuerdo de lo bueno. Y entonces esa familia, a los 3 o 4 años, es una familia fenomenal, que se llevan bien, que se entienden, que no hay reproches, que ya no hay rabia, ya no hay rencor. Es un cambio enorme que acompaña prácticamente al proceso. ¿Qué mensaje le podríamos dar a alguien que piense que tiene una relación extraña con el alcohol o que piense que puede tener una adicción? Yo lo que haría primero es pedir consejo o ayuda profesional, pues con un psicólogo especialista en adicciones o un psiquiatra que también sepa de adicciones y valorar con total tranquilidad si está en peligro, dijéramos, o ya necesita ayuda. ¿Vale? Yo a veces vienen personas, sobre todo jóvenes, que yo digo, pero ¿cómo les voy a meter en un tratamiento tan estricto, entre comillas, que en el fondo es lo normal, que nosotros hacemos? Entonces yo les digo siempre, explorar primero con un psicólogo especialista a ver qué le puede pasar a tu hijo. Porque a lo mejor no necesita esta inmersión, sino que puede a lo mejor seguir estudiando en el instituto o seguir haciendo lo que tenga que hacer. Yo eso se lo recomiendo. ¿Qué ocurre? Pues que a veces funciona y a veces no. Entonces, yo primero, ya te digo, pedir consejo profesional. Porque uno está perdido. Si se lo pide a un amigo, no vale. Si se lo pide a un familiar, le va a decir un poco tal. Y la persona necesita que sea algo independiente para que realmente valoren lo que le pasa, ¿no? Y además tiene que ser especialista. Sí. Porque yo sospecho que cada vez menos, y sin denostar nada ni nada, porque tenemos un sistema de salud magnífico, pero yo sospecho que durante muchos años en nuestro país, bueno, ya se sabe que había médicos que incluso te decían, sí, pues, tómate unos vinos antes de comer, que no pasa nada. Bueno, que es bueno, te decían incluso. O que es bueno. Esta es la caricatura, pero la realidad es que había un desconocimiento generalizado y que es muy posible que ha habido personas que han ido al médico, incluso de cabecera, y que el médico de cabecera, por muy buen médico que fuera en la mayoría de los aspectos, pues a lo mejor no había recibido la información que hoy sí tenemos sobre el alcohol y que en ese momento podría haber hecho ya una primera recomendación de, oye, ¿por qué no visitas a un especialista? ¿No? Claro, pero aún así, ya te digo, hay personas que por el consumo de alcohol acaban en el hospital y están deseando salir, según salen se van al bar. Yeah. Porque lo que están haciendo es un parón con ayuda farmacológica para dejar de beber. Cualquier desintoxicación es el primer paso. Bueno, pero me refería a ir al médico, que muchas veces vas por otra cosa y puedes ir por, imagínate, un golpe fuerte en la rodilla y que te diga el médico, ¿cómo te has hecho este golpe? Claro. Me caí anoche. ¿Cómo te caíste anoche? Se está intentando introducir cierto protocolo, tipo ¿no? de preguntas en atención primaria. Claro. Que creo que son importantes. ¿Cuál es su consumo de alcohol? Tal. Cuando tú preguntas a una persona ¿cuánto consume de alcohol? Le dicen lo normal. ¿Qué es lo normal? Eso no vale. Claro. Entonces hay que indagar, ¿vale? Pero esto también se está haciendo en muchas áreas. Esto es importante porque muchas veces no sabemos bien de dónde vienen las enfermedades. O sea, hay muchas enfermedades que tienen un origen alcohólico. En las personas mayores, la falta de memoria, la falta de estabilidad, se cree muchas veces que es por la edad y no. ¿Ah, sí? Es por el consumo de alcohol o el consumo de benzodiazepinas. Prolongado, ¿no? Sí, de hecho se están intentando sustituir. Porque se caen y se parten y muchas veces se matan.
Sustituir Sustituir las benzodiazepinas por otro tipo de medicación. Ajá, fíjate. Las personas que beben, pues normalmente pues ya es más difícil, Ya. con cierta edad, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Porque al final tenemos la posibilidad de que con las preguntas y con las a través de las consecuencias que puede tener el alcohol tiene consecuencias visibles, ¿no? Una caída tiene una marca. Sí. Entonces, a través de esa marca, pues acabar preguntando y llegar a... Cuando más edad, además, más daño hace. El cerebro tiende a envejecer. Si yo a eso le meto más depresores, estaré afectando a todo, a la vista, al oído, al equilibrio, a la memoria, sobre todo a la memoria. Oye, ¿has visto un artículo que ha salido esta semana? Lo han publicado bastante, yo por eso lo han publicado en Generalistas, que habla de 5 grandes saltos de la red neuronal, que no sé si a los 8, a los 32, a los 64 años, que es, bueno, pues hablaba de que entre los 32 y los 64 años hay una estabilidad Sí. en la red neuronal. Sí, una vez que se produce la famosa poda sináptica a partir de la adolescencia. Pero hablaban de edades concretas Sí. que no es un cambio paulatino, sino que hay revoluciones. Pasa lo mismo en la neurobiología del cerebro de las personas hasta que llega la adolescencia. Hay muchos cambios. Hay cambios incluso antes de nacer. Entonces, por eso muchas veces el estado de la madre en todos esos procesos es importantísimo para el desarrollo correcto del cerebro. Y claro, lo que implica esto es que si tú que entre los 32 y los 64, que es tu adultez, Eso es. no tienes por qué tener cambios, por ejemplo, en tu personalidad. Sí, además, tú fíjate que cada vez lo que más se estudia es que la personalidad es cómo nos adaptamos a la vida. Y lo que está debajo de esa, que normalmente si los escenarios y los ambientes son aversivos, me voy a adaptar de una manera que al principio me va a ayudar a adaptarme, pero que normalmente en la adolescencia se vuelve en contra. Ese es el problema que tenemos. La adaptación en la infancia a escenarios negativos es necesaria. Todo el mundo se tiene que adaptar. El ser humano se adapta. El problema es que esa adaptación, que incluso tiene efectos en el cerebro, cuando uno es adolescente y se producen estos famosos cambios, claro, eso afecta muchísimo. Por eso te digo la importancia de actuar en primeras etapas. Cuando tú empiezas a tener una adicción y al alcohol, por ejemplo, entonces, bueno, la vas desarrollando, te dura 15 o 20 años, ya te tratas, 30, o 30 años, 30, con 40 paras, por ejemplo, me estoy inventando un caso, cuando paras y que siempre vas a tener un cerebro adicto, pero paras de consumir e intentas rehacer tu vida, ¿en qué edad te has quedado? Ahí cuando uno empieza a consumir suele haber una especie de detención en la maduración, es decir, la maduración normal. Porque tú cuando estás madurando en un estado normal vas teniendo experiencias, vas conociendo otras personas, vas madurando, sobre todo en la parte emocional. Una persona que empieza a beber a los 16 años no madura emocionalmente. Entonces, realmente cuando deja de consumir se encuentra en un estado emocional muy, muy lejano, muy de que todas las emociones se desbordan, todo eso hay que tener cuidado. Y poco a poco su cerebro va madurando, ¿vale? Es verdad que también consigue muchas capacidades de memoria y todo eso va mejorando mucho al año y medio, 2 años, pero la parte emocional es quizás la más delicada. La que más se arrastra. Claro, porque al final la persona se siente, aunque tenga 60, emocionalmente se puede sentir como un niño. Yo les digo que eso no es malo. Que sabiéndolo no es malo, porque a partir de ahí se puede madurar. Simplemente es así. Un testimonio lo explicaba así. Decía, yo nunca había tenido alegría, ni miedo, ni pánico, ni certeza, ni bienestar. Siempre estaba plano. Siempre estaba bebido. Plano, pero deprimido. Siempre estaba bebido, ¿no? Sí. Decía, oye, estoy triste, pues bebía. Estoy alegre, bebía. Claro. Estoy normal, bebía. Entonces, él decía, ahora lo que tengo es una avalancha de emociones y no sé gestionarlas porque todo es nuevo para mí. Claro, esa madurez. Esa avalancha de emociones es muy importante, que además ayuda mucho en los grupos de terapia, porque cuando uno cuenta algo está moviendo los cerebros de los otros compañeros y está provocando reacciones. Y eso son muy saludables y muy sanas siempre que estén controladas y estén en un contexto. Hay cosas que sobre todo les decimos que a lo mejor al principio no hay que tratarlas. ¿Vale? Situaciones muy, muy duras y tal, nosotros esperamos a un año y medio a que puedan tratarse. E incluso hay cosas que se tratan en individual para que la persona no se revictimice en un grupo.
¿vale? O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Antón, ¿cuánto sabes? Y ha sido un placer absoluto tenerte aquí esta hora. Para mí también. Ojalá que volvamos a tener la oportunidad de charlar y de verdad, bienvenido al podcast. Yo creo que hemos sacado temazo tras temazo. Sí, pues yo lo he notado. Sí. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.